Bueno, mis hermanos, hoy continuando con el estudio de los proverbios, llegamos al capítulo 11. Amén. Y quisiera que diéramos lectura al capítulo 11 y ya vamos a entrar en la metodología para que podamos comprender un poquito más. Amén. Vamos a leer del capítulo 11, verso 1 al verso 31. Está un poquito extenso, pero bueno, rogamos al Señor que podamos poder culminar este capítulo. Dice la palabra del Señor: la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. De nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La justicia de los rectos los librará, pero los traidores en su codicia serán atrapados. Cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba, y la expectación de los poderosos perece. El justo es librado de tribulación, y el impío toma su lugar. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento de los justos serán librados. Con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. El que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. La mujer agraciada alcanza honra, y los poderosos alcanzan riquezas. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. El impío gana salario, engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. El que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal en su propia muerte. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. El deseo de los justos es solo el bien, pero la esperanza de los malvados es la ira. Hay quien reparte y les ha añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. El que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. El que con diligencia busca el bien, se procura favor, pero el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si el justo es recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador. Amén. Bueno, mis hermanos, como aprendíamos hace 8 días, en el proverbio capítulo 10, ya aquí
el sabio Salomón, ¿verdad? Que Dios le da esta sabiduría para instruir a su hijo, él continúa hablando de varios temas, de varias cosas aquí, ¿cierto? Y entonces yo quisiera iniciar, mis hermanos, conectando el capítulo 1 en lo que quisiera enseñar hoy con este proverbio, y es, aquí hay voy a compartir pantalla de esta manera, ¿sí? Compartir acá esta imagen. ¿Por ahí estoy bien? No sé si todos la están viendo ahí. Esta es una balanza que está desbalanceada, valga la redundancia, y aquí, ¿sí la ven acá? Sí, la ven acá. Y aquí tenemos una balanza que está perfecta. Sí, amén. ¿Sí la vemos ahí? ¿Todos la están viendo? Pues sí. Yo estoy fregando acá. Ahí, ok. Entonces, mis hermanos, en base a eso, el verso 1 dice: la balanza falsa es abominación al Señor. Pero el peso cabal es su deleite. Y yo quisiera inmediatamente que nos conectáramos con el versículo 20 del mismo capítulo 11, que dice: los de corazón perverso son abominación al Señor. Los de corazón perverso son abominación al Señor, en la parte allí A de sus Biblias. Y quisiera empezar hablando de lo que Proverbios en el capítulo 11 inicia hablando, y es de de los de corazón perverso. Entonces, pensando un poco en la primera imagen, mis hermanos, ¿cierto? La que está acá. La balanza falsa de la cual está hablando el Señor en el primer versículo es un corazón perverso. Un corazón al cual el Señor detesta. La palabra, cuando habla de abominación, está hablando de Dios lo detesta, Dios lo repugna. Y aquí vamos a ver por la escritura que el mismo proverbista Salomón desnuda este corazón en este mismo capítulo. Y nosotros vamos mirando, mis hermanos, en el verso 2, si su merced presta atención allí, empieza hablando: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Entonces comenzamos a ver ese corazón perverso. En el verso 3b dice: pero la perversidad de los traidores los destruirá. Versículo 5, dice la escritura que la impiedad, dice allí, pero el impío caerá por su propia impiedad. Y vamos viendo nosotros cómo el proverbista sigue, ¿verdad?, ahondando en ese corazón perverso, que según el verso 1, esa abominación, esa balanza falsa que ahorita estábamos mencionando, es un corazón que el Señor detesta, repugna, ¿cierto? Sigamos en el verso 6 está la palabra codicia. Dice: pero los traidores en su codicia serán atrapados. Versículo 7: cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba. Versículo 9: con la boca del impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento de los justos serán librados. Versículo 12: el que desprecia, mire esto tan tremendo, a su prójimo, carece ¿de qué? De entendimiento. Versículo 13: el que anda en chismes revela los secretos. Versículo 17:
pero el cruel a sí mismo se hace daño. Y sigue el proverbista, ¿qué? Desnudando el corazón perverso. Versículo 19 dice: ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Versículo 21 dice acá: el malvado no quedará sin castigo. Versículo 23 habla sobre la ira. Dice: pero la esperanza de los malvados es la ira. Versículo 24, retener viene a menos, dice allí. Versículo 26, el que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Versículo 27 dice: pero el que busca el mal, éste le vendrá. Versículo 29 dice: el que turba su casa, heredará el viento. Versículo 29 habla sobre la necedad, y el versículo 31 habla sobre el impío y el pecador. Entonces, mis hermanos, nosotros en este proverbio vemos cómo se devela a nuestro corazón ese corazón perverso, según el verso 20. Los de corazón perverso son abominación al Señor. Entonces vamos comprendiendo un poco la dinámica, ¿cierto?, de la balanza que está desbalanceada. Este desbalance nosotros comprendemos por las Escrituras, por lo que hemos sido instruidos, que inicia desde el Génesis. Allí empezó la balanza a girar hacia un lado. A los hombres, ¿verdad?, tomar el lugar de Dios y querer ser como Dios. Recordemos Jeremías 17:9, que dice, yo creo que todos lo recordamos, que engañoso, ¿cierto?, es el corazón y perverso, dice allí. Creo que es la palabra también que usa como el verso 20 de Proverbios capítulo 11. En ese pensamiento, mis hermanos, yo quisiera hablar de un hombre que la Biblia lo menciona, que está en Daniel capítulo 5. Si ustedes quieren, me pueden acompañar allá un momento, por favor. Y vamos a mirar algo allí de Daniel. Daniel capítulo 5. Y vamos a leer del verso 27, vamos a leer allí algo, mis hermanos. Sí, Señor. Sí lo tienen, mis hermanos. Mauro, perdón, ¿qué cita es? Daniel capítulo 5, versículo 27. Del 27 en adelante, sí, Señor. Y yo quiero que hablemos allí de una palabra que dice tekel, que significa pesado. ¿Quién lo encontró? Si me hace el favor algún hermano allí de la virtualidad, y por favor lo lee. Dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Sí, Señor. Dice: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Amén. Pesado fuiste en balanza, ¿cierto? Y fue hallado falto. Le entendí falso. Fue hallado falto. En ese pasaje de Daniel, hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan, este es el hijo del rey Nabucodonosor, ¿cierto que sí? Recordando un poco la historia, y vemos el corazón perverso, ¿verdad? Y él pensó, aún sabiendo todo lo que había ocurrido con su padre, de cómo el Señor había tratado en el pasado a su padre, el rey Nabucodonosor, de cómo lo llevó por su soberbia, dice la Escritura, por su orgullo, a parecerse o a actuar como una bestia.
Recordamos que él allí perdió toda su capacidad de gobierno, de dominio, aunque el Señor le permitió muchísimo alcance, muchísimo poder sobre la tierra como rey. Nosotros comprendemos que también el Señor lo trató duramente por no darle la gloria a Dios, por no comprender que era el señorío de Dios sobre el corazón del rey Nabucodonosor. Este hombre, si mal no recuerdo, que se llamaba Belsasar. Y este rey, que era el hijo del rey Nabucodonosor, había cometido muchísimo pecado delante de los ojos del Señor. Uno del pecado que se nombra allí antes de este verso que nosotros acabamos de mencionar es que se emborracha, ¿verdad?, con sus mujeres, con todas las personas que le rodeaban, príncipes, etcétera, etcétera, los hace venir y también hace traer las copas de oro que estaban o que habían sido tomadas en Jerusalén años antes por el rey Nabucodonosor para profanarlas, ¿verdad?, para adorar los dioses. Dice la Escritura que una de las exhortaciones fuertes, porque esta palabra se la habla Daniel mismo al corazón de este hombre, y había sido hallado falto, había sido pesado, y el Señor lo había hallado falto en su pecaminosidad. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, que esa palabra tekel significa que fue pesado. Y lo que yo quisiera hablar aquí, mis hermanos, referente al proverbio que estamos nosotros estudiando esta noche, es que ningún hombre sobre la faz de la tierra, desde el primero hasta el último, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, va a saltarse ese paso. Todos nosotros, mis hermanos, vamos a ser pesados, absolutamente todos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque yo aquí quisiera conectar este proverbio inmediatamente con el Evangelio. Y yo quisiera que mirásemos el versículo 4 del capítulo 11 de Proverbios. Y dice la palabra del Señor: de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra ¿de la qué? De la muerte. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué quiero hacer esa conexión? Porque si ustedes ven, mis hermanos, la palabra justicia aparece en el versículo 4. De nada sirven las riquezas del día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Versículo 5. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Versículo 8. El justo es librado de tribulación, y el impío toma su lugar. Versículo 9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero el conocimiento de los justos serán librados. Versículo 10. Con el bien de los justos se regocija la ciudad. Y quiero que miremos ese justo allí en el versículo 18, que dice, versículo dice 18, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. En el versículo 21 quiero que veamos que la descendencia es de los justos. Y el versículo 23 dice, el deseo de los justos es solo el bien. Vemos otro texto aquí, perdón, me fui hacia atrás, me fui hacia adelante aquí. Verso 28 dice, verso 28,
pero los justos prosperarán como la hoja verde. El versículo 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el versículo 31, mire cómo termina y dice, si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Entonces, mis hermanos, ¿por qué quise hacer esta conexión del versículo 4 con el Evangelio, con nuestro Señor Jesucristo? Porque como ya antes mencioné, esa balanza solo la pudo perfeccionar aquí en la hojita de la perfección, la balanza perfecta, nuestro Señor Jesucristo. Fue su justicia, amén, la que fue colocada en nuestro injusto corazón. Nosotros aquí vemos, mis hermanos, hablando de lo que inicialmente les estaba contando, de los de el corazón perverso. Ahí estábamos usted y yo. Nosotros también hacíamos parte de ese desbalance, de verdad, contra que el Señor estaba airado contra nosotros. Nosotros teníamos nuestro corazón totalmente en perversión, pero gracias a su justicia, como lo dice el verso 4, dice, pero la justicia libra de la muerte. Esa palabra yo la conectaba directamente con nuestra eternidad. Yo la conectaba directamente cuando todos vamos a estar en la presencia de nuestro Dios Santo. A nosotros, hermanos, no nos va a equilibrar o no nos va a nivelar en esa balanza nuestro servicio a Dios. No nos va a nivelar en esa balanza cuánto oramos a Dios. En esa balanza no vamos a ser nivelados, mis hermanos, por cuánto entendimos y enseñamos las Escrituras. De ninguna manera, por cuán mejores padres fuimos. Esa balanza perfectamente fue nivelada por la persona de Jesucristo, para su corazón y para el mío en el día de la ira. Por eso es que, mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando del corazón perverso, me temo que en nuestra iglesia local, para no irnos tan lejos, nos podrían estar pasando muchas de estas cosas. Y eso podría estar teniendo desbalanceado nuestra relación con el Señor. Eso podría estar afectando nuestra vida de oración. Podríamos mirar muchas cosas ahí rápidamente de lo que vimos primariamente. Porque quizás cuando nombramos el corazón perverso pensamos en el no arrepentido. Quizás pensamos en la persona que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero quizás no lo asociamos con nuestro corazón. La Escritura dice que aunque somos salvos, también tenemos una lucha diaria con nuestro propio corazón. Entonces el desbalance, mis hermanos, puede estar en soberbias, como lo menciona el versículo 2, en deshonras. Podríamos nosotros estar en perversiones, en siendo traidores, dice acá la Escritura, andando en alguna situación de impiedad. Mis hermanos, esto es muy importante, lo que este proverbio nos está enseñando hoy a nuestro corazón. Porque, vuelvo y reitero, nosotros tenemos que cerrar los ojos y mirar hacia adentro, de cómo nosotros estamos caminando con el Señor, de cómo nosotros estamos viviendo para Dios, de cómo nosotros le estamos sirviendo a Él, de cómo estamos considerando nosotros nuestra familia, nuestros hijos. ¿Realmente los estamos levantando para la gloria de Dios? Hermano, mientras yo estudiaba estas semanas este proverbio, imagínense en quién fue el primero que fue confrontado. Mi vida. Cuando yo me sumergí en este proverbio, la verdad llevaba mucho tiempo que no lo hacía. No, tengo que ser sincero con mis hermanos, pero a mí me trajo mucha bendición el Señor, mucha bendición a mi corazón, porque hay tanta riqueza, mis hermanos. Yo hice muchos apuntes,
Y semana tras semana o día tras día que iba pasando, esos apuntes se iban minimizando, se iban acortando. Pero yo creo, mis hermanos, que aquí lo que nosotros tenemos que ver es si realmente esas cosas del desprecio al prójimo, nosotros podemos tener un desprecio hacia nuestro propio hermano. Nosotros de labios podemos verlo, sonreírle, decirle Dios le bendiga, pero quizás en nuestro corazón estamos con problemas de desprecio. No sé si me voy a entender, hermanos. De quizás cómo enseña, de quizás cómo canta, de quizás cómo adora, de quizás podemos tener algún tipo allí de desprecio hacia nuestro hermano. Si estas cosas nosotros no las asesinamos, dice la Escritura, no las hacemos morir en nosotros, esas cosas nos van a hacer morir a nosotros. Entonces tenemos que rogar al Señor con todo nuestro corazón para que traiga su balance. Amén. Que traiga el balance suyo. Y habiendo dicho esto, mis hermanos, nuevamente quiero volver al versículo 4, cuando dice, pero la justicia libra de la muerte. Solo la justicia de nuestro Señor Jesucristo, solo el justo por los injustos. Solo en Cristo podemos tener ¿qué? Libertad, como ahorita oraba el pastor, de verdad, yo le doy muchas gracias al Señor como lo guía, porque mi hermano, nosotros si servimos al Señor es para honrarle. Nosotros no solo podemos pretender que podemos tener una vida balanceada sirviendo al Señor, no, mis hermanos, la vida es honrando y amando y creyendo en el Señor Jesucristo. Si el Señor no es lo más relevante para nuestras vidas, créame que el servicio no va a ser relevante tampoco. No vamos nosotros a agradar a Dios, porque aquí se trata de tener una iglesia sana, de que como hermanos nos honremos, de como hermanos nos podamos asistir el uno al otro en alguna flaqueza, en alguna enfermedad. Que si al hermano le duele, cuando yo me le acerco es con sinceridad, que me duelo con él. De eso se trata, que nosotros vivamos en un correcto balance, en esa libertad que Dios nos ha dado en su Espíritu y en su palabra. Si tenemos intimidad con el Señor, mis hermanos, créanme, eso se va a exponer exponencialmente con nuestro prójimo. Ahí se cumple, dice la Escritura, la ley y los profetas. Amén. Entonces yo quiero que nosotros veamos que el justo, que el íntegro, que el recto, como lo habla acá estos versículos hablando del justo, solo Él nos puede llevar al equilibrio que podemos tener en Dios. Que podamos agradar a Dios, como dice el versículo 20, mis hermanos. Nuevamente quiero leerlo. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero, los de camino intachable son su deleite. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo nos conectamos con el versículo 1? Pero el peso cabal es su deleite. O sea que acá meramente no está hablando el proverbista, ¿cierto?, de los pesos justos en una balanza a la hora de comprar o hacer negocios. No, mi hermano, está hablando desde el corazón. El Señor se deleita primariamente en su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual ¿qué? Me complazco. Amén. Pero cuando nosotros, en el poder de Dios, de su palabra y de su Espíritu, nosotros comenzamos, hermanos, a servir a nuestro Señor, vamos a traer deleite a nuestro Dios en lo que hacemos, en lo que pensamos, aún en lo que nos arrepentimos. Diariamente necesitamos ser más reflexivos, creo que esa es la palabra, ser reflexivos. ¿Cómo estoy tratando a mi cónyuge, Señor? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Cómo estoy haciendo las cosas delante tuyo? Aquí no se trata de descrestar a nadie, mis hermanos. Si nosotros hablamos, si nosotros servimos, es por la gracia y la justa misericordia de Dios, que es en Cristo para usted y para mi vida. Entonces, nosotros vemos aquí todas estas cosas, hermanos. Versículo 31, la recompensa del justo. Quisiera que fuéramos allí, no que ya vaya a concluir,
Pero quiero mencionar algo allí. Dice la Escritura, si el justo es recompensado en la tierra, si el justo es recompensado en la tierra, dice la Escritura. Esa es la recompensa, hermanos, que nosotros podemos traer a los pies de Cristo. Pensemos una cosa, hombres que le han servido 30, 40, 50 y hasta 60 años, fielmente al Señor. Vemos en las Escrituras hombres que desgastaron su vida por el Señor. Finalmente las Escrituras nos muestran que nos van a entregar coronas por ello, pero finalmente esas coronas van a ser rendidas a los pies del justo, de Jesucristo. Y hermano, ¿y eso en dónde nos deja? Que todo lo que hacemos es por Él y para Él y por medio de Él. Si nosotros entendiésemos y fuésemos más sensibles por su palabra, mis hermanos, viviríamos vidas equilibradas en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. No estaríamos dándole esa fuerza a la inmoralidad como quizás se la damos, o quizás la fuerza a la deshonestidad en los negocios, o en cantidad de pecados más, Señor. Y créame que estaríamos viviendo una iglesia, o estaríamos como una iglesia sana, una iglesia sana, una iglesia donde llega el hermano, donde cae el hermano, donde llega el nuevo, donde se arrepiente el nuevo, y estamos ¿qué? Ayudándoles, sosteniéndoles, porque tenemos vidas balanceadas, porque tenemos vidas de intimidad con el Señor. Yo le doy muchas gracias al Señor por esta corta enseñanza, mis hermanos, pero que nos lleve a la reflexión de amar más al Señor, de adorarle continuamente, de exaltarle por quien es Él. Y quisiera que miráramos Filemón un momento, y quisiera mencionar allí algo del hermano Filemón. El Señor bendijo mucho mi vida también esta semana leyendo esta escritura, y quise plasmarla aquí también. Quisiera que miráramos porque es un solo capítulo, ¿no? El versículo 4. Quisiéramos que viéramos aquí algo, mis hermanos. Dice la escritura: doy gracias a mi Dios siempre, dice Pablo escribiéndole a Filemón. Dice: haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia quién, hermanos, hacia el Señor Jesucristo y hacia todos los santos. El Señor trae a mi corazón esta palabra que yo había estudiado esta semana en casa, y el Señor me bendijo mucho mi corazón, porque lo que trae alegría al corazón de Pablo en Filemón es su amor por Cristo, es su amor y su fe. Jesús dijo: si me creen, dice, amen mi palabra. Si ustedes me aman, guarden mi palabra. Y yo quiero concluir de esa manera, hermanos. Que Dios nos ayude a amar a nuestro Señor Jesucristo, porque es que eso es lo que trae bendición a la iglesia, a nuestros hermanos. Ahorita oraba un hermano por la salud, y yo creo que a veces es por nuestro pecado que estamos enfermos. Yo a veces creo eso, hermanos, que hay rencor en nuestro corazón, que hay amargura, y eso trae enfermedad. Su Señor Jesucristo sanó a alguien, no recuerdo ahorita, y sus palabras fueron: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Y esta palabra de Filemón, que con la que quería concluir, es pidiéndole al Señor que aumente nuestra vida. Como dice el verso 6, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz, mire, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo, dice Pablo,
y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos, mira mis hermanos, han sido ¿qué? Confortados por ti, hermano. Vidas niveladas, vidas, permítame nuevamente la expresión, que están delante del Señor, niveladas, que están agradadas, que le estamos dando deleite a Dios como hijos suyos. Miren mis hermanos, yo acá no vengo a presentarme como el inquebrantable o el que no falla, todo lo contrario, mis hermanos, lleno de falencias, lleno de flaquezas, pero no ceso de pedirle a Dios que me ayude en medio de todo, de mis luchas, de mis aciertos. Yo le pido todos los días a mi Señor que me ayude a no confiar en mí, porque soy el más grande guía de mi vida, el más grande pésimo de mi vida en cuanto a guía. Nuestro corazón nos engaña, nos tiende a engañarnos todo el tiempo. Y por eso quería concluir con Filemón. Quizás no me enfoqué tanto como lo han hecho otros hermanos en el proverbio, pero yo quería traer esta corta reflexión al corazón de la iglesia, creyendo lo que he orado estas semanas, que el Señor siga efectuando vida en nosotros a través de su palabra. La Escritura dice que toda ella es útil, toda ella es inspirada por el Señor, toda ella nos trae beneficio, toda ella nos confronta. Y quise colocar aquí algo, mis hermanos. Lo que trae equilibrio a su vida y a la mía es que nuestras vidas amen cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Yo digo que ese es el énfasis y es el corazón del Evangelio. Se nos hablaba el domingo sobre un discípulo que está dispuesto a dejarlo todo por seguir a su Señor, a Jesucristo.